Hola profesora, espero se encuentre bien. Yo soy Xochitl del grupo segundo A y esta es la presentación de mi proyecto final. Yo hablaré sobre los textos funcionales. Primeramente, ¿qué son los textos funcionales? Los textos funcionales son textos en donde se predomina la función apelativa del lenguaje, es decir, se dirigen a un receptor en forma directa, clara y precisa para indicarle los pasos o acciones a seguir para realizar una o varias acciones. Esto se refiere a que los textos funcionales son medios que se utilizan para dar una idea o información clara al receptor, es decir, la persona que lee o que está viendo dicha información. Ok, existen tres tipos de textos funcionales o son los que más se utilizan, y es el cuadro sinóptico, el mapa mental, el cuadro conceptual o mapa conceptual, que es lo mismo. Primero, el cuadro sinóptico. Se denomina cuadro sinóptico a un esquema que refleja en modo gráfico, es decir, más visual, y con palabras la estructura que un determinado texto utiliza para desarrollar un tema. Este es especialmente útil para el estudio llevado a cabo con la finalidad de aprobar exámenes en la medida en que sirve como medio de simplificación, de resumen y de captación de las ideas principales de un determinado tema. Es decir, esta es una representación más visual donde se da ideas claras o información clara en modo de simplificación o de resumen para que se capte de la manera más clara o entendible posible, como ya lo había mencionado. Y también se usa mucho en el ámbito escolar, ya que este sirve como técnica de estudio para que se te queden más claras las ideas de un tema que ya denomines o que quieres aprender. La función del cuadro sinóptico. La función principal es organizar y esquematizar información estudiando. Es decir, como ya lo había mencionado, puedes ir estructurando tu cuadro sinóptico, pero a la vez puedes ir estudiando la información que estás plasmando. Pero también cumple la función de diversificar y comparar toda la información existente de un tema. Estructura del cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos son creados mediante la utilización de la apertura de varias llaves, las cuales llevan el control de la jerarquía de la información, comenzando claro con la idea principal o el título que tú quieras poner del tema, y su vez abriéndose paso y desglosándose en divisiones y subdivisiones de la misma. Es decir, como aquí se utilizan varias llaves, se puede abrir una, pero a su vez de ellas se pueden abrir otras, desglosando ideas o información del mismo tema o idea principal. Y aquí es un ejemplo de un cuadro sinóptico. Como les mencionaba, primero va la idea general o el título, de ahí se puede abrir una llave y de esa llave se pueden desglosar ideas principales, de esas ideas principales ideas complementarias y detalles. Ahora, el mapa mental. Su definición. Un mapa mental es un diagrama que se utiliza para representar conceptos interrelacionados entre sí que se organiza de forma radial alrededor de una idea central. Esto se refiere que, al igual que un cuadro sinóptico, también representa conceptos de forma gráfica. También sirve como organizador de ideas principales de un tema, pero a diferencia del otro, es de una manera más gráfica,
por ejemplo, por medio de dibujos, que eso ahorita lo explicaré. La función de un mapa mental. Es una herramienta útil y su función principal es la organización de ideas y la representación de las mismas a través de palabras o dibujos. Es decir, como ya lo había mencionado, este también sirve para representar ideas principales de un tema, solamente que este se hace comúnmente a través de dibujos, que es decir, más gráfico o más visual. La estructura de un mapa conceptual. Los mapas conceptuales se estructuran de la siguiente manera. El título o idea principal va en el centro o en el medio del mapa. Este se puede encerrar en un círculo, nube o en lo que se guste representarlo. Los siguientes son las ideas a representar con base al tema y estas van unidas alrededor con una flecha a la idea principal. Estas las puedes representar por medio de dibujos o palabras cortas. Y aquí es un ejemplo de un mapa mental. Ahora pasamos al cuadro conceptual o mapa conceptual. Su definición. Los mapas conceptuales son esquemas, representaciones gráficas de varias ideas interconectadas, que se confeccionan utilizando dos elementos, y es los conceptos o frases breves o cortas, y las uniones o enlaces. Este es muy parecido al mapa mental, solamente que al contrario del otro, se hace con frases breves comúnmente. También sirve para representar las ideas principales y también los hace de una manera clara y entendible para el receptor. La función del mapa o cuadro conceptual. Un mapa conceptual o cuadro conceptual tiene varias utilidades prácticas, destacándose la evaluación de la consolidación de un conocimiento adquirido. Esto se utiliza más en el ámbito académico. Así, el uso de un mapa conceptual o cuadro conceptual como método de evaluación es una técnica no tradicional y cualitativa, que busca observar cómo el estudiante estructura, organiza, jerarquiza, integra y relaciona los conceptos de una determinada unidad de estudio. Buscando obtener un aprendizaje significativo, se debe utilizar preferiblemente cuando los estudiantes ya están familiarizados con el contenido. El cuadro o mapa conceptual se utiliza más en el ámbito académico. Es por eso que decidí poner la función por medio de este. Este se utiliza más para desglosar un tema que ya se vio, para retroalimentación, para utilizarlo como base para una exposición o simplemente para estudio de exámenes. Pero también, como los otros, se basa en organizar o dar ideas principales o información importante de un tema de una forma clara y sencilla. La estructura de un mapa o cuadro conceptual. La estructura para hacer un mapa o cuadro conceptual es primeramente la idea principal o el título de la información que tú vayas a dar, y irá en la parte superior encerrado en un cuadro, nube o lo que se guste representar. Después, las ideas o conceptos en base al tema irán descendiendo por conexiones, es decir, hacia abajo, conectados o enlazados entre sí. Y este es un ejemplo de un cuadro conceptual. Por último, aquí coloqué las fuentes en las que yo me basé para encontrar mi información, y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.